Y según un nuevo estudio de segmentación socioeconómica, la clase media ya no sería una proporción mayoritaria de la población. Esto debido a que existiría un grupo emergente dentro de esta categoría con mayores recursos. Si queremos conversar más sobre este tema, y para eso nos acompaña en CERN Chile el gerente general de la consultora Criteria Research, Andrés Varas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, Germán. Muy bien. Gracias por la invitación. A ver, primero, para partir, ¿qué se entiende por clase media primero? Como para ir ubicándonos ahí en el mapa. A ver, la clase media son las capas medias de ingreso de la sociedad chilena. Ahora, eso ha tenido muchas formas de estimarse, y en el pasado se asignaban ciertos porcentajes fijos a la población para poder observarla. Se hablaba de que se iba a estudiar siempre el 10% más rico de la población, y se iba a hablar del ABC1, si te recuerdas. Sí. Luego se hablaba de las capas medias, del C2, C3, etcétera, y sumaban alrededor de un 50% más o menos los grupos medios. Ahora, esos porcentajes que se utilizaban eran porcentajes fijos. Y la verdad es que se presentaban ciertas contradicciones, porque nosotros veíamos que el país evolucionaba, que había crecimiento, que había más acceso a educación, que habían, qué sé yo, sectores inmobiliarios que se estaban construyendo muy profusamente en distintos lugares de Chile. Entonces, todo ese movimiento, todo eso, los autos que uno ve en la calle, los restaurantes más o menos llenos, etcétera, me dice, bueno, pero ¿dónde está todo eso? Digamos, ¿dónde está? ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? Entonces, usando la CACEN, hicimos una nueva segmentación que realmente agrupa segmentos, ¿verdad?, que son homogéneos en términos de ingresos, y nosotros llegamos a pensar con ese nuevo estudio que la clase media debiera ser, en el caso del país, alrededor de un 35% y no una proporción tan mayoritaria como todo el mundo piensa. 35% estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? ¿Gente que gana cuánto? ¿Que tiene acceso a qué tipo de cosas? Pero el piso de los ingresos y el techo de los ingresos de la clase media, estamos hablando de alrededor de 600.000 pesos hasta, como piso de ingresos, ingresos familiares totales. O sea, si es una pareja la que está constituida por el hogar más un hijo, y si los dos trabajan, es la suma de los ingresos de ambos. Hasta un techo que debiera ser alrededor de 1.800.000, digamos, bordeando por debajo los 2 millones de pesos. Esa amplitud de rango. Ese es el rango. Se llamaría clase media. Exactamente, que es lo que hoy día definiría los grupos C2 y grupos C3. Esa es nuestra tesis. Ahora, lo que nosotros defendemos es que hay un grupo C1 que habría salido de la clase media, podríamos decir que son de alguna manera hijos de la clase media, que estudiaron más años que sus padres, o carreras que tuvieron mayor rentabilidad después a lo largo de su ejercicio laboral, etcétera, les fue mejor y hoy día viven más cómodamente. Entonces, para poder probar que ese grupo, con la nomenclatura anterior, que era clasificado casi un 80% como un C2, o sea, como parte de la clase media, y en esta nueva nomenclatura nosotros defendemos la tesis de que es parte se acerca al grupo alto, examinamos casi todas las variables de la CACEN y nos damos cuenta que efectivamente ellos se comportan mucho más parecido a la élite que a las capas medias. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el tipo de educación que le dan a sus hijos, o sea, es en esos segmentos donde tienden a predominar o a aparecer con más fuerza los colegios particulares pagados, y en el caso de este grupo emergente, o C1B, como lo hemos llamado nosotros, ellos tienen una mayor proporción de colegios particulares pagados que lo que pasa con los grupos anteriores. Es donde predomina la ISAPRE, ponte tú. En el caso del segmento medio-medio, el C2 y el C3, lo que predomina es fundamentalmente FONASA. En la proporción de automóviles, la mitad del C2 tiene automóvil. La mayor parte de la gente dice, oye, pero hoy día todo Chile tiene automóviles, eso no es así. Y la gente que va teniendo este tipo de bienes, o lo mismo pasa con los productos de telecomunicaciones o con los productos bancarios. Los productos bancarios llegan profusamente hasta la capa C1B y luego van escalando hacia abajo, digamos, en el caso del C2 y el C3. ¿Eso se podría decir que Chile está cada vez más segmentado? Se puede decirte que Chile tiene una distribución de ingresos que es bastante desigual. Y eso ya es un hecho. Eso es un hecho. Sumándolo a la cifra económica, donde hablan que el 70 y tanto % de la población chilena gana cerca de 300.000 pesos y así. Exactamente. Y esas cifras tienen que ver con los ingresos per cápita. La medida de los grupos económicos se hace una medida por hogar. Por grupo familiar. Básicamente porque vivir en familia tiene economías de escala. Entonces, es una forma de aglutinar. Ahora, la forma de describirlos también al interior es importante mirar los ingresos per cápita, porque no da lo mismo si los dividimos entre 4 o entre 2 personas. El promedio de grupo familiar en Chile es de alrededor de 3,3 personas hoy día. ¿En qué se traduce todo esto entonces? Bueno, la idea de estos esfuerzos son básicamente entender un poco qué son los cambios que han venido ocurriendo en nuestro país. Antes de la pobreza y entre la pobreza y la clase media hay una franja que, desde el punto de vista de los investigadores económicos de América Latina, qué sé yo, la ONU, hablan de una franja de riesgo
riesgo de caer en pobreza inminente. Nosotros hablamos del grupo socioeconómico D, le hablamos un poquito más al mercado. Bueno, esa franja también ha presentado algunos movimientos. Nosotros detectamos con esta segmentación dos grupos. Un grupo que viene saliendo de la pobreza recientemente, o sea, todavía respira un poquito hálito de pobreza porque ellos crecieron un poquito más en términos de ingresos, porque yo tengo acá las cifras, el grupo E, que es el grupo que se define como pobreza, gana menos de 200.000 pesos mensuales, familiares totales, de ahí para abajo. Y la franja de riesgo está entre... ¿Y ese qué porcentaje es de la población, sería más o menos? Eso es un 12% de la población. Claro. El grupo D2, que es este grupo que viene como emergiendo, digamos, de abajo, pesa alrededor de un 18%. Y ese grupo está en una condición levemente superior a la que estuvo. Entonces, la gracia de esta nueva segmentación es que permite entender un poco los cambios, los movimientos que están ocurriendo. Y no pensar que siempre el grupo rico será un 10%, la clase media un 50%. Claro, porque aquí estamos hablando de un 12% más el D, que es un 18%, que está saliendo un 30% de la población chilena aproximadamente, o está la pobreza, o está saliendo de la pobreza, versus este ABC1 o C1B, más o menos, ¿de qué porcentaje estamos hablando de población? El ABC1 hasta el C1B es el 11% de la población, las capas medias un 35%, estoy hablando a nivel de Chile. Sí. Y en el caso del grupo bajo un 54%. O sea, efectivamente se aglutina el poder económico principalmente en un pequeño grupo de la población chilena. De acuerdo a los estudios que ustedes también ratifican, otros datos también. Entonces. Ahora, juntamos A, B, C1A y C1B, y que es lo mismo que juntar a los dueños del país con, no sé, con nosotros que estamos conversando hoy día acá. Hay una diferencia en términos de ingresos más o menos importante, pero efectivamente en ese 11% se concentra el poder económico de nuestro país. ¿Y eso cómo se debe entonces traducir en términos de políticas públicas, de redistribución del ingreso? ¿Cómo usted cree que podrían ser estos datos un aporte para reconstruir un poco esto que se ha criticado tanto? Sí, claro. Ahora, esta herramienta estamos tratando de validarla a nivel de la industria. Nosotros estamos discutiendo una comisión en la Asociación de Investigadores de Mercado y que está a punto de dar a luz finalmente un veredicto, pero que va por este camino, que es segmentar por ingresos y establecer grupos diferenciados y que vayan variando realmente dependiendo de los cambios. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Dos utilidades. Hacia el Estado, una mayor precisión en la forma de mirar y poder, digamos, colocar o desarrollar sus políticas públicas. Recordemos que los grupos más bajos son objeto, ¿verdad?, de una serie de subsidios y de políticas de asistencia que les permiten a ellos, qué sé yo, compensar un poco los déficits que están con los que viven. Y para el resto del mercado es mayor precisión en términos de estrategias comerciales o estrategias de marketing, etcétera. Te ayuda a precisar mucho mejor tus grupos objetivos, los grupos que tú les quieres hablar o vender tus productos. Bueno, ojalá que dé buenos frutos entonces estas investigaciones. Muchas gracias, Andrés. Tenemos la esperanza. Que estén muy bien. Gracias, Germán. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a una pausa, regresamos dentro de muy poco.